Santa Fe está mañana cumpliendo 450 años. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien. En Santa Fe no sé. No, pero un aniversario redondo, digamos, creo que genera un sentido de pertenencia que nos está faltando también como argentinos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, los aniversarios que terminan en números redondos son particularmente convocantes. 450 años es un tramo largo. Y Santa Fe lo ha recorrido. Y ustedes recién hablaban de todas las dificultades del momento, de los últimos 20 años, 30, 40 años. Y yo creo que este aniversario debe servirnos para reflexionar sobre el futuro a partir de la experiencia de 450 años. O sea, venir a hablar de Juan de Garay y de las estampas de Villiquen, ¿no es cierto?, con la tizona apuntando a la tierra a orilla del río Los Quiloasa, todo eso ocurrió, quizá no de la manera en que alguien los ha pintado o dibujado, pero ocurrió. Pero lo importante sobre todo fue el nivel de sobrevivencia de Santa Fe. Santa Fe se funda en 1573, en el 75 ya el Cabildo tenía que atajar a los pocos pobladores que tenían porque se querían ir porque no encontraban ningún futuro en este lugar. Además no nos olvidemos que en esa época los españoles pensaban en términos de conseguir fuentes de riqueza rápida, oro, plata, perlas, bueno, perlas acá no, pero sí en las zonas marítimas, piedras preciosas y cosas que los redimieran de su situación miserable de un modo rápido. Bueno, acá en Santa Fe eso no se iba a encontrar nunca. Garay tiene la virtud de que se da cuenta de que en la tierra está la clave, que la tierra puede ser productiva. Y si bien nunca resigna su idea de intentar encontrar la ciudad de los Césares, leyenda de los comienzos del arribo de los españoles a América del Sur, porque eso nace con un capitán de Sebastián Gaboto en Santi Espíritu, que es el capitán Francisco César. De ahí viene la ciudad de los Césares, no tiene nada que ver con los Césares romanos, nada por el estilo. Bueno, Francisco César encabeza una de las expediciones tierra adentro que manda Gaboto para ver qué pasaba con esta famosa Sierra de la Plata, de la que se hablaba, que después va a terminar siendo Potosí, y que efectivamente va a abastecer de plata al mundo durante 250 años, pero no se sabía bien dónde estaba. Cuando regresa Francisco César, que es uno de los que se salva del exterminio del fuerte de Santi Espíritu, le dice a Gaboto que trae un cofre cerrado, que nunca nadie vio, ni queda constancia alguna de qué había adentro, pero que había encontrado pueblos que tenían abundante oro, plata y piedras preciosas, y eso enciende la imaginación de los pobres que integraban las huestes de la conquista y que vivían soñando con eso, que sí había aparecido en Perú, ¿no es cierto?, en el campamento de Atahualpa en Cajamarca, cuando después de tomarlo prisionero van al campamento y se encuentran con montañas de cosas de oro, que se vuelven locos porque dicen, pero esto va más allá de nuestros sueños. Tal cantidad de oro recogieron que después sería acrecentado por otras, digamos, por la toma de Cusco y de Pachacamac y demás, que el oro empezó a no valer nada. O sea, hacía falta cualquier cantidad de oro para comprar un caballo, porque lo que escaseaban eran los caballos. Claro. Y los españoles no se imaginaban sin un caballo, porque para ser realmente un soldado tenías que tener un caballo, no solo porque te transportaba con mayor facilidad, no nos olvidemos de toda esa geografía compleja del Perú, sino porque además eran armas de guerra,
Y bueno, un caballo valía, tenías que dejar una enorme cantidad de oro para conseguir un caballo, ¿no? Pero volviendo a la realidad de Santa Fe, que era totalmente distinta, Garay se da cuenta de que en la tierra está la clave del futuro. Algún atisbo había aparecido ya con el fuerte de Santi Espíritu, levantado por Gaboto en 1527, cuando por primera vez, en el 28, se siembra trigo y cebada, se levantan 2 cosechas de trigo en un año, que escribe Luis Ramírez, uno de los integrantes de la expedición a España. Esto es cosa maravillosa, 2 cosechas de trigo en un año. Y lo interesante es que en ese momento que había paz entre los españoles y los timbúes del contorno, los cultivos se hacían juntos. Es decir, los timbúes cultivaban maíz y abatíes, calabacines, y los españoles trigo y cebada, que es el primer encuentro de 2 granos de orígenes diferentes que hoy forman parte de la ecuación agrícola más importante de la Argentina, el trigo y el maíz. Por supuesto, después llegaría la soja que los pasaría por encima, pero el trigo y el maíz siguen siendo significativos en la economía argentina y son 2 símbolos de la agricultura argentina. Se encuentran ahí. Pero más allá de eso, la verdad es que el arraigo en Santa Fe fue muy complejo. Hubo que pasar una cantidad de pruebas enormes. El lugar quedó mal elegido, porque en realidad Garay tenía la vista puesta en Sancti Spiritus, porque ahí quería levantar la ciudad de Santa Fe, como una estación intermedia para la reocupación del estuario del Plata a través de una nueva fundación de Buenos Aires. Era el mismo plan que traía Cabrera desde Córdoba. Se encuentran ahí al sur de Coronda, se plantea un litigio territorial entre el gobernador del Tucumán, que era Cabrera, y Garay, que tiene un grado inferior en la conquista porque era un mandatario del teniente gobernador de Asunción provisorio. Y allí surge lo que Agustín Zapata Goyán llamaba la primera mentira política, ya que ustedes estaban hablando de política, sí, del Río de la Plata, porque Garay, para frenarlo a Cabrera, dice: pero yo ya he fundado Ciudad Aguas Arriba, donde solo había dejado un campamento, que es el parque arqueológico de Santa Fe la Vieja actual. Todo el mundo dice Santa Fe se fundó en Cayastá, nada que ver. Cayastá no existía en esa época. Cayastá fue una reducción indígena muy posterior, ¿no? 200 años posterior a la fundación de Santa Fe. Así que no es que Santa Fe se fundó en Cayastá, sino que la futura Cayastá se fundó al lado de las ruinas de la primitiva Santa Fe, que ya se había trasladado a este lugar donde hoy vivimos. Pero las pruebas fueron permanentes. Casualmente Santa Fe se traslada porque la ubicación física en la que se establece, obligado por este litigio territorial con Córdoba, era inapto para el desarrollo de la ciudad. Había demasiadas barreras físicas, arroyos, lagunas, riachos, difíciles de cruzar para las carretas del comercio, ¿no? Tierra adentro, me refiero a las conexiones de Santa Fe con Córdoba, Cuyo, Chile, con el noroeste argentino, el Alto Perú y Perú. O sea, todo eso se hacía complicado con las barreras que había, y además permanentemente hubo una situación de asedio de los pueblos guaycurúes, tobas, ahuichís, avipones, mocovíes, sobre la ciudad originaria. Así que toda esa conjunción de elementos negativos hace que en 1649 se empiece a hablar de la necesidad de un traslado, se decide en 1650, empieza en 1651-53, culmina formalmente, porque en realidad tomó más tiempo, en 1660, en el lugar donde hoy estamos. Pero digo, se abandonó la primera ciudad, en 1720 se está por abandonar la segunda, o sea, la nuestra actual, porque era irresistible el tema indígena,
Y bueno, allí aparecen figuras como la de Francisco Javier Echagüe Andía, que fue un comandante militar muy inteligente, que introduce un ingrediente nuevo, que en vez de ir a la guerra, introduce digamos, la novedad de la búsqueda del acuerdo, de la pedagogía de la paz, como conveniente para ambas partes, ¿no? Un win-win, como te dirían hoy, y efectivamente fue un win-win, porque se pacificó la tierra, mejoraron las posiciones de los mocovíes y los avipones, porque empezaron a comerciar con la ciudad se tranquilizó, se consigue el puerto preciso para los productos que venían del Paraguay, y todo eso le da una tranquilidad a la ciudad hasta 1780. Ahí Berti la fulmina con una suspensión de la prerrogativa portuaria. En el 82 le cercena la parte principal de lo que hoy es la provincia de Entre Ríos, que formó parte de la jurisdicción originaria de Santa Fe. Además eran las mejores tierras de Santa Fe, eran las de Entre Ríos. Y después va a terminar escindido todo Entre Ríos, succionado por Buenos Aires, que fue también un quiebre fuerte para Santa Fe, porque la privaba de sus mejores tierras, estaba privada de su puerto, su población cae entre el 40 y el 50% a partir de 1780, se van todos los comerciantes importantes de Santa Fe, quedan algunos que son los que mitigan el impacto, como Francisco Antonio Candiotti y Bartolomé Díez de Andino, comerciantes que tenían conexiones con el Paraguay, con el Alto Perú y con Perú, y que en ese comercio genera muchos ingresos. El producto insignia que iba de acá hacia el Alto Perú, y el Perú era la yerba y el tabaco de Paraguay. La estación de intercambio era el puerto de Santa Fe, un puerto muy lejano de lo que puede ser el puerto actual, aunque más activo, y ahí Santa Fe se sostiene. Y después viene esa figura providencial que fue el brigadier Estanislao López, que a través de un hombre que llegó hasta sexto grado nada más, que los cursó en el colegio de los franciscanos, que era lo único que había quedado en pie en términos educativos en la ciudad de Santa Fe. Los jesuitas habían sido expulsados de los territorios de España por Carlos III, y ese hombre, con una educación básica, con un genio militar innato y con una astucia política importante, consigue darle centralidad a Santa Fe en el juego político institucional del siglo XIX. Y va a ser López el pionero de todo nuestro sistema organizativo, apuntando siempre al tema de constituir el país. Al punto que Rosas, que se oponía a esta idea, en 1831, a través del Pacto Federal de 1831, termina firmando, suponiendo que todo eso que se decía ahí, como en todos los pactos que se han hecho siempre, no se iba a cumplir. Y sin embargo, ese es el embrión de lo que va a ocurrir con la caída de Rosas, el Acuerdo de San Nicolás, que la elige a Santa Fe, sede del Congreso General Constituyente del 53, porque había sido la sede de la Secretaría Gubernativa de las provincias litorales, a las cuales se habían sumado todas las demás, o sea, todas las provincias habían quedado dentro de ese cuerpo, con sede en Santa Fe, que jalona el camino hacia el Congreso General Constituyente del 53 y la reforma del 60, que reincorpora a Buenos Aires, 66, que nacionaliza los impuestos, y de allí andando ya a tiempos presentes que yo creo que todo el mundo más o menos conoce. Pero quiero decir que Santa Fe no la tuvo fácil, y aparecieron figuras muy interesantes como Candiotti. Candiotti hace 17 viajes de Santa Fe hasta Lima a caballo y en mula, ida y vuelta. Se pasó la vida a lomo de mulas e hizo una enorme fortuna, tan grande que era considerado uno de los hombres más grandes, más ricos del Río de la Plata. Ese comercio estabilizó medianamente a Santa Fe, y desde el punto de vista político e institucional, el que la levantó fue el brigadier López. Gracias a eso estamos
hemos llegado remando hasta los ahora. 450. Una verdadera lección de historia. Sí, pero aparte con un poder de síntesis impresionante. En 10 minutos resumir 450 años en 10, 12, 15 minutos. Realmente. Para otra oportunidad vamos a charlar sobre la Santa Fe que se viene, o cómo la pensamos, que también es el desafío. La Santa Fe, que después tuvo muchas idas y vueltas. El ciclo más importante de Santa Fe es el que va... el que comienza después de la primera posguerra mundial. Esos años 20, la gente no sabe que en los años del 20 al 30, en la Argentina, hubo un promedio de deflación del 0,5%. Es un momento de oro para la Argentina. Queda con las acreencias que tenía frente a Europa por la provisión de materias primas durante la Primera Guerra Mundial y el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1922, con lo cual se había convertido en uno de los países más ricos del mundo. Sí. Y después nos encargamos de gastar. Sí. Con esa nafta hemos llegado casi hasta ahora. Gracias, Gustavo, por estar. No, gracias a usted por invitarme.